Vamos a platicar sobre principios personales. Y no voy a dedicar a venderte algún tipo de principio u otro, o dar una gran explicación de qué son los principios, sino que veamos juntos cómo hemos perdido principios y a nivel sociedad está bien, nadie dice nada al respecto. Cada vez perdemos más principios y no queremos ver las consecuencias de los mismos. Seguramente has visto creadores de contenido, en particular mujeres, que dicen: lo más importante es tu felicidad. Olvídate de tu marido, tus hijos, tus padres. Lo que importa es tu felicidad. O generaciones completas, generaciones jóvenes, que dicen: lo importante en el trabajo es que yo me sienta satisfecho, que esté feliz. No importan mis principios. Si no me gusta, renuncio. Y en ocasiones olvidamos que una de las razones por las cuales la sociedad aceptaba tener principios es para evitar ciertas consecuencias. Por ejemplo, hoy está muy discutido en el mundo del feminismo el tema de: yo quiero ser muy promiscua cuando soy joven, pero después los hombres son bien malos porque no quieren salir conmigo. Cuando llego a cierta edad, yo ya no puedo tener pareja tan fácil. ¿Pero por qué si el pasado no importa? El malo es el hombre, no mis decisiones, sino la contraparte. O en el mismo caso laboral, no puedo conseguir un trabajo serio porque mi experiencia laboral es trabajo 3 meses, 4 meses, 6 meses. Es culpa del capitalismo, es culpa de alguien más. Olvidamos los principios. Hola y bienvenido, yo soy Manu y esto es El Masculinista en Islandia. No sé si ustedes se acuerdan, hace mucho tiempo, cuando yo era chico, la gente que tenga mi edad o más, nos acordamos que cuando un político hacía algo indebido, pues normalmente o lo despedían, o por vergüenza propia renunciaba, o al menos, salía del ojo público, no sé, unos 6 meses. No aparecía en televisión ni en periódicos, estaba calladito en su oficina y no decía nada. Hoy, que 1, 2, 3 veces por semana vemos noticias con evidencias de cosas que hace mal un político, cosas graves, o sea, poco éticas, incluso ilegales, y no pasa nada. No pasa absolutamente nada. O sea, no lo despiden, no renuncia. Y eso lo vemos reflejado en otro montón de cosas. Incluso en México tenemos una frase que decimos: el que no tranza, no avanza. Es decir, el que no hace algo indebido no puede crecer económicamente, ¿no? Laboralmente. ¿Eso es correcto? ¿No deberíamos tener principios? Y desafortunadamente antes podía ser así. Hoy la sociedad nos ha hecho que el empresario que no quiere hacer algo ilegal simplemente no lo logra. Y no es por un tema de principios, ya es por un tema... O sea, antes teníamos que dar dinero para que en lugar de tardar 4 meses en que te den la licencia, se tardaran 1 mes. Hoy simplemente no te la dan la licencia. Y las redes sociales nos han demostrado que los principios no importan. Ahora bien, el movimiento woke o los progres, son el principal motor de que esto esté sucediendo. Toda la agenda woke está diseñada para eliminar principios. Y el feminismo como tal, es la madre y es el principal motor del movimiento woke, pero también de la pérdida de los principios. Y me gustaría que los revisáramos en este capítulo juntos para que viéramos a qué me refiero. ¿A qué le vamos a llamar principios? Es un conjunto de normas, valores, reglas propias que mueven la forma de actuar y de pensar. Ahora bien, dicho esto, hay algunos puntos que necesitamos dejar muy en claro para avanzar. 1, los principios deben ser positivos o éticos. Aquellas personas que creen que robar o quitarle la vida a alguien es un principio, pues es un error, eso no es un principio. 2, en general no debería importar, a menos que ponga en riesgo tu vida, no debería importar la situación. Hoy estamos viviendo en un mundo situacional en donde hoy tengo principios, pero mañana no. El típico candidato político que cambia de partido. Hoy soy para acá y hoy para allá. O la feminista que dice: quiero esto, pero si lo hace alguien de mi propio partido o de mi grupo social, bueno, ahí sí lo voy a permitir. Un punto importantísimo es que requiere pensamiento crítico. Y el problema de la agenda woke es que es repetir un montón de cosas y nunca nos sentamos a analizarlas. Es decir, no estoy diciendo todo el woke está mal,
Pero, a ver, si el movimiento woke te dice que son estos 5 puntos, a ver, puedo estar de acuerdo con el 1, el 2, el 3, tengo duda del 4 y el 5 simplemente no estoy de acuerdo. No, eso no se puede hacer. O estás de acuerdo al 100%, es decir, eliminar por completo tu pensamiento crítico, o no eres parte del grupo. Y esto genera a su vez que ya el sentido común es el menor de los sentidos. Al tener pensamiento crítico, normalmente empiezas a generar sentido común. ¿Qué es lo obvio? ¿Qué es lo práctico? ¿Qué es? Y ya lo hemos perdido. Las marometas mentales que hacemos para encasillar una idea son brutales. Hemos perdido el sentido común. Y el último punto es, no deberíamos hacer generalizaciones. Es decir, debemos medir nuestros principios contra la persona, sin importar su tipo, su situación social, su grupo social en general. Y cuando hablo medir a las personas, me refiero a sus acciones, no a lo que dicen. Y el ejemplo claro son las feministas. Ellas dicen una cosa, pero siempre buscan la otra. Y usualmente hasta lo opuesto, lo totalmente en contra de lo que dijeron. Necesito pedirte de tu ayuda. Como sabes, todos aquellos creadores de contenido que hablamos en favor del hombre de manera igualitaria y justa, o que hablamos en contra de algunos ideales woke, normalmente nos censuran. Entonces es muy importante que me regales un like, suscríbete para ver nuevos videos y me encanta conocer sus opiniones. Entre más me ayudes, más difusión puedo tener, ya que hoy en día me censuran. Veamos algunos ejemplos claros woke. Empecemos por lo que es este canal, el feminismo. ¿El feminismo qué es? Y nos lo acaban de decir en el 8M, en la marcha de las mujeres. Es la igualdad, no equidad, entre hombres y mujeres. ¿Que somos iguales? No, para nada. Somos completamente diferentes. Hablamos de igualdad de derechos y obligaciones a nivel ciudadano. Todas aquellas personas que dicen ser feministas y buscan una mejoría para las mujeres, eso deja de ser feminismo. Se vuelve misandria. Nada más que hoy confundimos palabras. Pero bueno, el feminismo en teoría, si tú te consideras feminista, que es tu principio, es un principio, crees en la igualdad. Entonces, ¿por qué aceptas que haya leyes en contra solo del hombre? ¿Por qué las leyes no pueden decir ciudadano o una persona? No, es las mujeres esto. ¿Cómo puedes estar a favor de que haya leyes que favorezcan a las mujeres? ¿Por qué si estás hablando de que son empoderadas, fuertes, luchonas, buscas roles de género? O buscas activamente un proveedor, es decir, buscas dinero. Pues no que ya eres feminista, no que las mujeres trabajan. Si tú estás buscando como feminista defender a la feminidad como que tiene valor propio dentro de una sociedad y que es importante, que por supuesto que lo es, ¿por qué atacarías entonces la masculinidad? Si tú consideras, si tu principio es las mujeres valen, por ende debes entender en este sentido de igualdad que la masculinidad también tiene su valor. Que hay cosas femeninas malas, claro, y también hay masculinas. Pero no todo lo positivo es femenino y no todo lo negativo es masculino. Puede pasar al revés. No puedes dar en un discurso a hablar de masculinidad tóxica sin aceptar y reconocer feminidades tóxicas. Es más, las mujeres se enojan si se habla de feminidad tóxica. Eso no existe. Las mujeres son perfectas. Bueno, entonces no estás hablando de igualdad. Eres muy empoderada y ya estudiaste y vales mucho y todo, pero buscas programas de diversidad, equidad e inclusión y quieres que te regalen puestos. Ah, es que el 0.001% de la población suelen ser más hombres, los más beneficiados, los mejores puestos del mundo. Entonces me los tienes que regalar. Uno, estás hablando de una minoría, que la gente que le va bien en la vida es menos del 1% en cualquier país. Y te lo tenemos que regalar. O sea, al mismo tiempo que estás diciendo, nosotros somos mejores que los hombres, pero no consideras que las mujeres solas puedan conseguir esos trabajos, como que no tiene sentido. ¿Dónde está tu criterio? ¿Dónde están tus principios? Que ojo, desafortunadamente los hombres, parte de su masculinidad es tener mayor fortaleza en cuanto a principios, que hoy ya se están perdiendo, especialmente las generaciones más jóvenes. Pero la mujer no necesariamente. Dado a la historia de la humanidad, necesidades de la mujer y la feminidad misma, las mujeres tienen mayor capacidad de adaptación.
Eso es una fortaleza de las mujeres. Pero parte de esa flexibilidad es que tienen la capacidad de eliminar sus principios de manera muy sencilla y muy fácil. ¿Cuántas veces no has escuchado a mujeres decir, por orgulloso el hombre hizo esto? Porque ellas no entienden que ese hombre quizás no fue por orgullo, sino por sus principios, no hizo o hizo algo. Es que es por orgullo. Entonces, es normal que las mujeres lo hagan. Pero, ¿y ese pensamiento crítico? Porque, a ver, como feminista puedes pelear todos los derechos que tú quieras, pero no puedes atacar que el hombre también los tenga, o que se presente la legislación de manera igualitaria, o quejarte de por qué estás insultando a las mujeres al estarles regalando puestos de trabajo por sus genitales. Otro ejemplo clarísimo en el mundo woke es el tema de los colores, ¿no? La gente que habla de racismo, ¿qué es lo que busca? Que no haya racismo. Es decir, normalmente los puntos de las agendas woke son muy buenas. Nadie va a estar en contra de ellas. Que todos aquellos que hablan de temas de colores, de razas, lo que buscan es que haya igualdad. Nuevamente, todos los movimientos sociales lo único que en teoría buscan es igualdad. Pero entonces, ¿por qué aquellas personas que hablan de colores odian al blanco? ¿Tiene sentido? Como que no le encuentro el sentido crítico. ¿Dónde están tus valores de igualdad? ¿Por qué si estás defendiendo a una comunidad, la que tú me digas, morado, púrpura, de puntitos de colores, pero ves que están atacando tu grupo social a los blancos, te quedas callado? Hoy está empezando a haber un apartheid, vayan a ver mi video de apartheid, en Sudáfrica, en contra de los blancos. Pero ahí lo aplaudimos. ¿Dónde están esos principios? Que también me lleva un poquito a, ¿no les parece muy curioso que hoy siempre el malo de la historia son los blancos, pero todo el mundo quiere inmigrar a un país blanco primordialmente y usualmente judeo-cristiano, pero al mismo tiempo los judíos y los cristianos son los malos? Esas son las ambivalencias del movimiento woke que no tienen sentido, que aparte se tienen que hacer marometas mentales para lograr convencerte. No estoy diciendo todo el movimiento woke sea malo, ¿eh? Para todos aquellos que les gusta la historia, sabes o sabemos que uno de los mejores aspectos individuales del ser humano es la religión, pero a nivel histórico es uno de los peores aspectos. ¿Por qué? Porque generan guerras. Es muy curioso, antes cuando la gente era politeísta, había menos lucha por temas religiosos. Cuando empezaron a crecer y volverse principales las religiones monoteístas, es cuando ha habido guerras y crímenes espantosos por ideales religiosos. Pero hoy, entonces, la gente que pelea el tema de religiones, que dicen, es que no deberíamos considerar a las personas por sus religiones. Tienen toda la razón. Esa parte crítica me la compro. No deberíamos juzgar a las personas por su fe, sino por sus acciones. Pero hoy se ataca como nunca a ciertas religiones. Si eres cristiano, uy, seguro eres privilegiado, eres un montón de adjetivos. Eres el malo. Y no se diga con Israel. Lo que le pasó hace ya casi 2 años y que siga habiendo gente secuestrada, me parece terrible. Pero el malo es el judío. Pero lo odiamos por el hecho de que es judío, no por sus acciones. Entonces, por un lado estamos hablando de no se deberían considerar las religiones, o sea, las religiones en tu casa, y haz lo que tú quieras. Pero al mismo tiempo vamos a atacar a un grupo social por tener cierta fe. ¿No hemos ya pasado suficientes guerras para que dejemos de hacerlo? ¿Cuántos millones de personas han peleado en temas religiosos? Y lo peor es que estamos a 2 pasos de empezar una guerra religiosa en Europa. Evidentemente la comunidad LGBTQ pues tiene muchas cosas similares, como ¿por qué si tú estás exigiendo que te respetemos y hablan de homofobia, pero ustedes tienen heterofobia? O sea, algo que hace a una persona heterosexual les molesta. ¿Por qué? Que creo que es menor el problema en la comunidad LGBTQ. La verdad es que son personas más razonables. El único punto sería un poquito parecido al de las mujeres. Como ¿por qué si tú estás buscando igualdad en la cama, que no sé qué tiene que ver en lo laboral, pelean de diversidad, equidad e inclusión? ¿Por qué te tienen que regalar un puesto? ¿Te hace mejor calificado en el puesto por ser mujer o ser gay? Y hay muchas personas dentro de la comunidad LGBTQ que se quejan, que critican estos programas. El único punto me parece que es la T en ese LGBT, que son los trans. ¿Por qué se quieren meter con los niños?
o en los espacios de mujeres. Esta pura concepción de que un hombre pueda ser una mujer es imposible, pero hoy te lo pelean. ¿Dónde están esos principios? Recuerda que ya sale a la venta mi nuevo libro. Yo soy el autor y se llama El hombre feminista en un mundo misándrico. En mi perfil vienen los datos para que lo busques. Y también ya está en inglés. En consecuencia de las redes sociales y todo el movimiento woke, cada vez se han pedido más principios. Principios como honestidad, justicia, igualdad, respeto, civismo. Hoy es un micromachismo ayudar a una mujer. Y no estamos viendo las consecuencias a largo plazo. Personas cada vez más egoístas, menos parejas, menos familia, más injusticias y algunas incluso que van en contra de derechos humanos. Hoy cualquier legislación de género va en contra de derechos humanos. Punto. O sea, le puedes darte la marometa mental que tú quieras, pero va en contra de derechos humanos. El hombre debería ser tratado por igual que la mujer. Punto. Y uno de los factores que esto ha generado es pues la falta de padres, porque el feminismo ha generado que no haya padres, no haya una figura paterna, y que cuando están en la casa, vamos a pensar que sí siguen casados, que no permitan empujar esta masculinidad. Al mismo tiempo estamos tratando de que los hombres cada vez sean menos masculinos, porque ya desde el kinder, desde la primaria, desde elemental, les están enseñando a los niños que ser varones es malo, que ser masculino es malo. Cuando los principios, si no recordemos las novelas famosas españolas de caballería, en donde la persona tenía principios tan fuertes que prefería morir antes de decir una mentira, o defendiendo a una mujer, o los principios que ustedes quieran. Más allá de que, entendiendo que sea un principio positivo, más allá de discutir qué principios deberíamos mantener, el puro hecho de mantener los principios cada vez se pierden más. Ya no hay principios laborales, de honestidad, de valores. Con que a ti te convenga o te haga feliz, ya los principios los podemos tirar por la borda. Cada vez es una sociedad más caótica, con peores valores. Y eso es lo que le estamos heredando a los hijos. Pónganse a pensar, si esta locura continúa así, ¿en qué mundo van a vivir los niños? ¿En lo que sea de moda en redes sociales lo correcto o en principios? Muchas gracias, yo soy Manu, nos vemos en el próximo episodio.